¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado, en la serie Tópicos del Deporte Adaptado. Con nuestro tema de hoy, el desafío dentro de un tablero también es deporte. Y ese deporte se llama ajedrez. Es un juego milenario que a lo largo de sus casi 1500 años de historia, el ajedrez ha dado lugar a una gran variedad de juegos y modos de jugar, desde un simple pasatiempo hasta un deporte intelectual con grandes sumas de dinero. El ajedrez es un deporte que promueve el logro de la independencia cognitiva, que se manifiesta en una adecuada representación del problema y en un proceso mental activo en la búsqueda de soluciones. Y también no crean, el ajedrez para las personas con discapacidad visual también tiene bastante historia, ya que creo que empieza el primer mundial a partir de 1961. Pero para mí es un placer el día de hoy tener como invitado a un experto. ¿Y qué hace particular nuestro programa de hoy? Pues imagínense que una persona con discapacidad visual, ciego total, va a enseñarle a una persona también con discapacidad visual, con ceguera total, ajedrez. Esto es lo que lo va a hacer muy interesante el día de hoy. Y permíteme presentar a nuestro invitado, que es nuestro experto, a Joel Vázquez Ramírez, quien tiene 50 años y nació en Zacatlán, Puebla. Es una persona que le ha gustado muchos deportes. Vive en la Ciudad de México desde 1983, lleva trabajando 19 años en unos laboratorios revelando radiografías, aunque usted no lo cree. Comienza su aventura por el ajedrez desde 1987. Imagínense, ¿eh? Y créanme que no lo estoy promoviendo porque es casado, así es que aguas, porque no quiero que se acabe el programa antes de tiempo, porque justamente la aprendiz es su esposa, que también le damos la bienvenida a Hilda Laura Vázquez Villanueva, que de verdad no sabe ajedrez y que pues ahorita también por época de pandemia, ustedes saben, no podemos tener más invitados, pero accedió porque ella, negada a algunos deportes, entre ellos el ajedrez, accedió a ser la aprendiz el día de hoy y sé que es muy buena porque Joel es un experto en ello. Pues bienvenido Joel, bienvenida Hilda, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días, yo soy Joel Vázquez Ramírez y gracias por la invitación a este programa y vamos a compartir lo que nos gusta y lo que sabemos. Sí, pues muchas gracias también por la invitación y por supuesto que la idea es justo transmitir y compartir este reto que, como bien mencionabas, ¿no? Más allá de un tablero, los desafíos que implica y pues sí, en efecto, a veces uno cree que hay muchas cosas todavía que tenemos pendientes por aprender y en este tiempo de pandemia pues me ha tocado a mí enfrentarme al reto de aprender ajedrez. Así es, pues bienvenido Joel una vez más, pero primero, antes de entrar de lleno a lo que es el ajedrez, también nos gusta saber con quién estamos platicando. Te digo, no te vendas de más porque nos pueden aventar el tablero, pero sí dinos quién es Joel, porque es una persona exitosa, sé que le gusta, ha practicado varios deportes y mejor practícanos tú, porque si no, me voy a echar yo el programa. Así es. Bueno, mi nombre, como les comentaba, es Joel Vázquez Ramírez. Soy una persona de 50 años, una persona con discapacidad visual o ciego total de nacimiento. Eh, Soy, bueno, mi familia se compone somos 12 hermanos. Nací en Zacatlán, Puebla. Ahí estudié hasta el quinto año de primaria. Tuve que, pues, venir aquí a México por la situación de quererme seguir preparando. Y aquí en México fue donde encontré la escuela especial para niños ciegos y ahí terminar la primaria, donde también recibí lo que fue la rehabilitación. Esto es pues para aprender a manejar lo que es el bastón y poderme desplazar
pues por las calles solo. Y bueno, pues lo que implica la rehabilitación total, que pues es ahí desarrollar actividades que le llamamos de la vida diaria. Y bueno, pues ahí en esta escuela, pues que es especial porque tienen maestros especializados para dar o impartir toda esta de la rehabilitación. Ahí fue donde yo empecé a participar en lo que es el deporte. Me gusta mucho a mí el deporte, desde niño siempre me gustó. Participé dentro del deporte en muchas disciplinas, que es el atletismo, natación, judo, el deporte adaptado que es para ciegos, que se llama goalball. Y has sido medallista, Joel. Platícales que has sido medallista. Presúmenos un poco de tus medallas. Ya me contaron. Sí, bueno, sí, a nivel nacional, pues sí, tuve muchos éxitos y tuve 2 eventos a nivel internacional, que fue un mundial en Madrid en 1998 y en el 2001 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Fueron los dos, pues países a donde me tocó salir. Y bueno, pues con esto ya posteriormente, bueno, o también paralelo a estas actividades deportivas, también me gustó, conocí el ajedrez, que también es un deporte, aunque mucha gente a lo mejor piensa que no, que el ajedrez es pues un juego de mesa y nada más, ¿no? Pero ejercitas el cerebro. Así es. Y qué buena falta hace, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hay que tomarlo como deporte, porque finalmente sí se necesita de una condición, pues yo creo que hasta mental, para tener esa capacidad de paciencia, de pensamiento y decisiones, ¿no? De Entonces yo, estrategia. sí, Claro, claro, pues, totalmente. ese es Oye, ¿y cómo te introduces al ajedrez? dentro de la escuela que les comento, donde yo terminé la primaria, ahí tuve un maestro en 6º año, que también es una persona ciega. Este, pues él siempre le ha gustado también mucho el ajedrez, lo practica desde pues también hace muchos años. Entonces él me invitó, pues me enseñó a jugar. Esto fue, pues ya por 1987 fue cuando él me enseñó lo que es el ajedrez. Y de ahí pues siempre tuve muchas ganas de seguir aprendiendo y seguirlo practicando. Aunque comento que aquí en México el ajedrez dentro de las personas con discapacidad visual o ciegos no es muy común o no es muy practicado. No es tan popular, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, Joel? Yo creo que a partir de esta plática y de esta clase que tú nos des, va a ser mágico cuánta gente se va a interesar, porque hay muchos tabúes en esto. Y imagínate, no solo es poderlo jugar, sino que además alguien con una ceguera total puede enseñar a otro ciego, que esto es una maravilla y que pueda tener los mismos beneficios que tiene cualquier persona que, que, que le guste el ajedrez, ¿no? A mí en lo particular es un deporte que sí me gusta, lo practico, bueno, ya tiene mucho que no lo practico, pero sí era algo que me gustaba, era una de las actividades que podía tener hasta con mis hijos y estos torneos que alguna vez se organizaron en la Ciudad de México, a mí me pareció que eran sensacionales, qué pena que ya nos estén dando, pero qué importante y yo te aseguro que tú vas a ser uno de los grandes promotores y aquí en la universidad vamos a motivar a muchos chicos que puedan tener este deporte alternativo también para quien no quiera hacer una actividad física más severa, ¿no? Así es que Pero fíjate, Alejandrina, complementando, y bueno, para el público que nos está viendo, pareciera que ahora en tiempos de pandemia los juegos de mesa son más complicados para jugar y yo creo que más adelante aquí Joel nos va a compartir cómo, bueno, independientemente de estos tiempos de pandemia, ahora con mayor razón
A mí me sorprende porque se pone a jugar con gente de todo el mundo. Con gente Sí, de todo el esa, mundo. no te adelantes porque sí es cierto, es una sorpresa que nos tiene Joel ayer que me comentaba en un ensayo, que sigue jugando y la forma que juega, pero ahorita, primero, ¿qué te parece? Platícanos de qué trata el ajedrez, cuáles son sus piezas, si es igual a un tablero convencional, y después nos vas adentrando a este mundo que van a ver cómo ese chat donde tú estás para jugar ajedrez se va a saturar. Dale, Joel. Así es. El ajedrez, pues es un ajedrez se juega con, bueno, un ajedrez común. ¿Qué quiero decir con esto común? Que es un ajedrez que cuenta con las mismas casillas, que son 64 casillas. Uh-huh. Tiene 32 piezas, que son 16 piezas por cada jugador. Así es. Los cuadros son 32, bueno, se dividen en claros y oscuros. Okay. Entonces, son 64 casillas, son 32 claros y 32 oscuros. Así también las piezas son las piezas claras, que son 16 para un jugador, y las negras para el otro jugador. Y son las mismas piezas que son los peones, las torres, los caballos, los alfiles, la reina y el rey. Son las piezas que tiene un ajedrez. Y bueno, pues son muy pocas adaptaciones que se les hacen tanto dentro de lo que es el tablero y las reglas de juego. ¿Por qué? Porque en el tablero lo único que tenemos que adaptar son las casillas para que las obscuras estén en relieve. Se puedan diferenciar entre las blancas y las obscuras, y así nosotros podernos ir ubicando qué casilla es clara, qué casilla es obscura, para dónde mover la pieza. Tienen las casillas una perforación donde las piezas de este tablero que tengo tienen una pija para que se meta la pija en la perforación que tiene el tablero, y a la hora de nosotros estar tocando las piezas para ubicar la pieza contraria o la pieza propia, saber dónde se encuentran y también ubicar exactamente hacia dónde vamos a hacer pues la tirada o la jugada, ¿no? El movimiento. Así es como el tablero está adaptado, y dentro de las reglas pues hay ciertas reglas que se modifican. Oye, Joel, perdón que te interrumpa, también tiene un punto arriba, ¿verdad? Okay. Sí, las piezas, en este caso las piezas oscuras, son las que van a tener un punto en la parte de arriba de la pieza para que podamos diferenciarlas de las piezas claras. Aquí le voy a dar a Hilda un caballo que es claro. Ese no tiene el punto Maestro, que tiene las obscuras. ¿Dónde va el caballo? Porque yo no sé. Ahorita Bueno, ahorita. Perdón. En la clase, no te adelantes. Ay, pues es que yo no sé jugar eso, sí. Es real, aquí no hay nada de mentira. Sí. Y ahorita que ya que empezamos la explicación de cómo se puede impartir una clase, así de esa manera le voy a ir dando las piezas, ella las tiene que ir ubicando, y a la vez también le voy a decir cómo se colocan, porque pues hasta dentro de eso el reglamento, la forma de colocar el tablero, pues tiene su estrategia, bueno, más bien su reglamento, su regla. Ok. Pues qué interesante es saber que es el mismo tablero con su adaptación necesaria, pero muy mínima, básica, no tiene nada que ver con una variable así fenomenal cuando creen que a las personas con discapacidad y practicamos algún deporte, creen que nos hacen todas las adaptaciones para que sea cómodo y sea más fácil, y para nada. Fíjate, Alejandrina, que yo quisiera sumar rápidamente a esto, que a lo mejor pensamos que como estamos
nosotros ahorita y que bueno, a lo mejor este ajedrez es, digamos, es diferente porque bueno, este ya de fábrica tiene ya las adaptaciones, pero lo interesante es a lo mejor que por echar, de invitar a las personas a que nos pregunten, porque sí hay sugerencias para que en casa lo podamos adaptar. Ahorita comentaba Joel del puntito que tienen las piezas para diferenciar las claras de las oscuras. Eso se puede hacer, obviamente, a lo mejor con una navajita o con un pedacito hasta de yurex que tú le pongas a las piezas, ¿no? En casa. Y lo claro. comento justo porque pues ahorita el reto es que busquemos cosas con las que podamos ejercitar y diversificar nuestro tiempo en casa, y de igual manera un tablero convencional pues habría que modificarlo un poco en las texturas, poner texturas diferentes. Aquí en el tablero que nosotros tenemos, pues como bien refería Joel, están en relieve en las casillas, pero en casa podría ser con diferentes texturas, y si no quieren perforar sus tableros, porque pues el ajedrez, independientemente del tipo y de lo que sea, pues es un juego de mesa que es, digamos, pues hasta cierto punto caro, o a lo mejor es del abuelo y no queremos perforarlo. Entonces lo que podemos hacer es jugar con velcro o con imanes, ¿no? Que son finalmente materiales que te permiten fijar la pieza, porque bueno, pues ahorita ya el maestro que nos explique, claro, ¿no? Pero a la hora de estar... Eso es muy buena idea, ¿eh? Ya se dieron cuenta, o sea, no, además, quiero que sepan que es cierto, no sabe ajedrez, pero ella es egresada de la universidad con una maestría y toda la cosa, entonces tiene una creatividad porque lo ha tenido que hacer, ahora sí que a fuerza del día a día para poder estudiar y llegar hasta donde ha llegado Hilda, de la que me pidió no habláramos más porque el detalle del ajedrez. No, porque pero bien, yo soy la invitada del ella es la programa. invitada. Pero estos tips son muy importantes porque, como bien dice, fíjate, a mí no se me había ocurrido con el fieltro, el velcro, ese velcro, perdón, la ignorancia, el a la velcro, ropa y que despegamos y pegamos, entonces con eso le fijas ponemos, las exacto, una puntita, un distintivo, hasta con diures, como decía esta Hilda. Oye, pues muy buen tip, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Porque ya saben cómo el tiempo apremia y a mí no me gustaría que no se dieran cuenta qué bien juega ajedrez Joel. ¿Qué te parece, Nayeli, si leemos, no sé, los comentarios, las preguntas que haya hasta ahorita para no ir rezagándolas, porque sé que va a haber más? Y después de esto, Joel ya nos da una clase desde cómo se acomodan las piezas y cómo lo va a ir haciendo Hilda, para que vean qué fácil es tanto enseñar como aprender cuando de verdad se tiene ganas y voluntad. Dale, Nayeli. Claro, hola, buenos días a todos. Vamos a pasar a leer los comentarios del público. Adrián Morales dice: muchas felicidades a Joel e Hilda, Laura y la profesora Alejandrina. El ajedrez se me hace un deporte muy entretenido y también se puede emplear en el fútbol para ciegos. Excelente programa, que no sea el primero de muchos, que se siga dando difusión al deporte adaptado. Pumas UNAM presente, fútbol para ciegos. Angélica Arana, saludos a los ponentes, gracias por enriquecer este programa, y nos pregunta: ¿pueden jugar al mismo tiempo personas ciegas y sin ceguera? Así es, sí se puede. Ok. Antonio Vargas nos dice: felicidades a Joel y a Hilda por esta excelente presentación. ¿El tablero se consigue en México? Sí se consigue. Hay muy pocos lugares, pero sí se consigue. Y si no, se puede adaptar con las sugerencias que estábamos dando ahorita, ¿no? Todo es cuestión de voluntad, ¿no? Que sí se puede, y que tomen en cuenta las sugerencias que ya nos hacía Joel, de pues que tenemos que establecer alguna diferencia para las piezas y para las casillas. Y bueno, pues algo importantísimo dentro de todas las adaptaciones es que las piezas tienen que de alguna manera encontrar dentro del tablero un espacio para fijarse, porque pues obviamente ya ahorita que me explique cómo se juega, pues el ajedrez es justo mover piezas. Entonces si no establecemos digamos, si no ponemos la pieza fija a la hora de tocar el tablero, pues yo puedo mover sin querer la pieza y entonces ya la estrategia de juego se pierde. Eso sería Sí,
Como suele pasar cuando uno va perdiendo. Ay, perdón, me tropecé. ¡Ay, moví el tablero! No lo vi, y se las tiré. Se me No, cayó la y la- jugada. No es excusa ni siquiera para los ciegos decir no vi. Perdón. Después de esta broma, pues adelante, Joel, por favor. Ahora sí, edúcanos un poco con el ajedrez. Bueno, sí, comentaba yo que empezamos a poner las piezas. El tablero lo tenemos que ubicar como referencia del lado del que va a jugar con piezas blancas. ¿Por qué? Porque de ese lado vamos a tener, al jugador le tiene que quedar la casilla clara de su lado derecho, una casilla clara del lado derecho. Ok. Siempre va a ser como regla esa posición. Y vamos a empezar a poner las piezas de izquierda a derecha, tomando referencia de las piezas claras. ¿Por qué? Porque el tablero tiene filas y columnas, así es como vamos a tener esa distribución. Y les vamos a dar un número y una letra a esas filas y columnas. Entonces, vamos a empezar a colocar la torre del lado derecho, del lado izquierdo. La primera casilla va a ser la fila 1 y que columna A, no, perdón, 1. Permítanme tantito. 2, fila 2. Sí. Columna 1. Perdón, es que como casi no lo practico así. Entonces sería casilla 1A. 1 es en cuanto a la fila y 2 es en cuanto a la columna. Y la A es en cuanto a la columna. La A es la columna. Entonces, ahí es donde se pone la torre. El caballo se pone en la siguiente casilla hacia la derecha. Sería la 1B. Que sería exactamente, la 1B. Ay, ya ven, si estoy aprendiendo. Sí, eres lista, mira quién te viera. Rapidito le agarré. Muy bien. Después sigue un alfil. A ver, maestro, el alfil. Que igual es en la fila 1. Y la columna C. Así es. Ya. Bien, Ya lo puse. Muy Luego bien. sigue la dama. La reina, por favor, es mi tocaya. Muy bien. Ahí nos damos cuenta que estamos poniendo las piezas bien porque la dama queda en una columna, en una casilla blanca. Y sería la de 1. Y luego sigue el rey. El rey. Miren, por ejemplo, ahorita que yo ando aquí piropeando con las piezas, pues no se mueven porque ya están fijas por las pijas que tienen, ¿no? Sí, no puedes decir, ay, perdón, no me di cuenta. No me di cuenta. Luego sigue otro alfil. Ajá. Sí. Ese va en la F. En la F, ajá. En la 1F. En la F1. Luego sigue un caballo. Entonces hay 2 alfiles y 2 caballos, maestro. O sea, igual, esas piezas son las mismas que hay en un ajedrez convencional. Así es. No varían, las piezas no varían, ¿no? Nada más para confirmar. Y la torre que va cuidando aquí a todo el regimiento. En la H1. En la H1. Ajá. Y después tenemos 8 peones. La fila de los peones. Que es en la fila 2. En la fila 2. Ahí es donde se colocan los 8 peones. A ver. Pásenme mis peones, maestro. De esta manera, así es como se les da la explicación para que empiecen a colocar las piezas. Y de alguna manera tienen también cierta forma las piezas para reconocerlas, pero eso es en todos los tableros, no nomás en el tablero que se puede decir que es especial. Adaptado, claro. No, eso viene en todos los ajedrez. Y el peón parece un palito con una bolita. Son los soldados, Hilda, son los soldados que van a defender.
hay una reina, un rey y bueno, pues todo su séquito de peones que lo están aquí cuidando. Aquí peones. una regla que es importante también comentar es que las personas que ven cuando empiezan a jugar o cuando empieza el juego, se dice que pieza tocada es pieza jugada. Es una adaptación que hay dentro del reglamento para pues, las personas con discapacidad, porque aquí sí podemos tocar las piezas y no va a contar la jugada hasta que se haga el movimiento y se suelte la pieza donde va a ser colocada. Yo quisiera sumar entonces que eso es por estrategia, porque pues así yo puedo tocar cómo está todo mi juego y no estoy violando ninguna regla. A diferencia de las personas que sí ven, pues que si la tocan es porque ya visibilizaron su juego y ya van a tocar la pieza para moverla. Por eso es importante esta regla que comenta aquí el profe. Oye, exacto. Oye, Joel, y me nace la pregunta, porque bueno, vas tocando tus piezas, pero ¿puedes tocar en sí las del contrincante? O sea, ¿puedes sentirlas en el Sí, tablero? esto es importante porque hace rato dentro de las preguntas que hicieron decían que se podía jugar gente con discapacidad visual y gente que ve. Ajá. Sí se puede. Aquí eso es importante que yo sí puedo tocar las piezas del contrario precisamente para ver dónde está. Ahorita vamos a hacer unas tres movimientos y vamos a ver que sí podemos tocar las piezas del contrario para ubicar a dónde vamos o por dónde vamos a atacar o a dónde nos podrían atacar, ¿no? Claro, cuando Es juegas con un normovisual, él no podría tocarla, ¿verdad? Porque él sí está no bien. podría tocarla. Así Ok, es. ok. Ah, mira, interesante. Pues sí. Aquí lo importante es de que siempre que se haga una jugada, se haga un movimiento, se tiene que cantar o decir. Se verbalice. Ok. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, podríamos decir que, bueno, en este caso, Hilda, que tiene las piezas blancas, ella hace el primer movimiento. Yo salgo. Por lo regular, se empieza a mover los peones porque las piezas no pueden brincar a otra pieza, excepto el caballo. El caballo sí puede brincar a piezas propias. Entonces, vamos a hacer un movimiento de un peón. Yo le voy a pedir a Hilda que mueva el peón de la columna del rey. Los peones pueden, en su primer movimiento, pueden brincar 1 o 2 cuadros. Ya es decisión del jugador. Nada más que es en el primer movimiento de peones. Ya saliendo de su posición inicial, ya posteriormente nada más van a ir brincando de uno en uno. Ok. Entonces, mi peón que está en la posición E2, ese es el que voy a mover. Sí. ¿Y para dónde lo muevo? Ok. También hacia el frente. 1 o 2 cuadros. 1 o 2 cuadros, los que yo quiera. ¿Y te tengo que decir? Así es. Bueno, estoy moviendo mi peón de E2 a E4. Entonces lo moví 2 cuadros. Me dijiste que podía hacer 2 cuadros. Así es. Entonces, ella ya cantó la jugada. Yo tengo que, aunque yo ya tengo más práctica, ya tengo la idea de dónde quedó, pero aún así toco yo su pieza para yo ver si muevo otro peón o muevo alguna otra pieza, que en todo caso sería un caballo nada más el que podría yo mover ahorita, porque tengo todos mis peones adelante. Entonces, si yo muevo mi peón, yo tendría yo que decir caballo de dama, que es el que está en la fila 8, columna 2, lo muevo a lo que es que sería en la C7, que esto vendría siendo en la columna del alfil y queda en la casilla 7. Entonces, yo ahí ya toco y bueno, ya más o menos me voy
dando una idea de por dónde puedo acercarme. El propósito del ajedrez es algo, decirlo, algo importante es de que es capturar al rey contrario, que es cuando se da el mate y es donde se termina el juego, cuando ya se da mate al rey contrario. Oye, Hilda, no quiero hacer trampa, pero él puso su caballo para quererte comer el peón que acabas de poner. Nada más es comentario, ¿eh? No sé Sí, qué sí, tenga que hacer Joel para decirte que que ya está sobre mí, pues es está que desde sobre hace ti. 18 años me quiere atacar, pero yo que no me dejo. Adelante, perdón, Joel, estoy aquí de metiche. No. Bueno, aquí el movimiento que yo hice con el caballo puede brincar o avanza 3 filas, tres casillas. El movimiento del caballo es en forma de L. Pueden ser dos casillas adelante, hacia el frente, y ya sea una a la izquierda o una a la derecha. Okay. Yo pregunto, maestro, esa misma regla es en el ajedrez convencional, ¿verdad? Sí, son los movimientos de las piezas son para todos, o sea, para personas que ven, para Ahí, personas con discapacidad, pero son las mismas reglas en cuanto a los movimientos. ahí está la otra respuesta cuando alguien preguntaba que si podíamos jugar personas visuales y ciegas. Pues sí, porque prácticamente las reglas convencionales del ajedrez, en particular de esto que estaban comentando de los movimientos, son las mismas y el propósito es el mismo, dar jaque al rey, ¿no? Dar mate al rey. Mate al rey, así es. Mate al rey. Fíjense, yo pensé que la pieza más valiosa era la reina, ¿verdad? Pero ese es mi insulto feminista. Sí, pues acuérdate que apenas estamos en la liberación y estamos en esta parte, entonces todavía pueden matar a la reina menos al rey, pero bueno. Sí, yo pensé que la pieza más, fíjense. Que aquí hasta la reina defiende al rey. Sí, qué cosa, muy sí, bien. Defiende a tu rey. Ok, dale, perdón, Joel, ya no te interrumpimos más. Sí, entonces ya con la práctica en este momento Hilda tendría que ver qué pieza le conviene pues mover más, si mover otro peón o mover ahí las únicas piezas que puede mover, bueno, que son se les llaman piezas pesadas porque tienen más valor que los peones. Son las piezas que quedan en la fila 1, que son las torres, el alfil, el caballo. Y aquí dentro de esas piezas donde Hilda puede mover ahorita es un alfil, su reina o el caballo. O si no, mover otro peón, como también ella en determinado momento tuviera la decisión de hacerlo. No, pero pues la reina aquí que se quede al ladito del rey, porque si no... ¿Y por qué puede salir en esa posición como está la posición de las piezas blancas? El alfil es el que corre en diagonal, entonces sería la única pieza de ella que ahorita pudiera salir, porque tampoco no tiene alguna pieza que le obstruya. Pudiera salir o pudieras mover otro peón para que te defiendas si el caballo te quiere comer. Me han contado. Sí, pero yo tengo una pregunta, maestro. Aquí el alfil que dices, como bien dices que tiene que ser en diagonal el movimiento, pues aquí ya no me estorba nada. No. Pero si yo quisiera mover el otro alfil que sí tiene en diagonal un peón, ahí no puedo, ¿verdad? No. Ah, no, que no se puede. Y el alfil puede avanzar 1, 2, 3 casillas mientras no tenga piezas propias que le obstruyan. Y si tiene piezas tuyas, ¿me las puedo comer? Así es cuando... Mira, ajá. ¿Y cuánto puedo avanzar con mi alfil? Mientras no tengas piezas propias o bueno que lo obstruyan, pues puede ser 1, 2, 3 las casillas. ¿Y aquí cómo te cantaría la jugada? Aquí ya me moví con mi alfil y entonces me voy por las diagonales y entonces ya estaría en este caso la posición E2 y entonces seguiría a lo mejor a la D3, a la C4, ajá, sí, porque voy así avanzando hasta la B5. Uy, ya voy a llegar a la A6. Hasta aquí puedo llegar a la A6, nada más que si llego aquí a la A6, aquí está tu peón y me come. No me regreso. Exactamente, bueno. Es donde tenemos que ir tomando precisamente los cuadros, las posiciones que nosotros podemos verificar. Es para eso, para ver dónde podemos posicionar la pieza y
ya sea poder hacer daño o que no nos hagan daño, ¿no? No, pues aquí, mientras yo no la suelte, bueno, ahorita ya la solté, pero si yo no la hubiese soltado mi jugada, cuenta hasta que yo suelto la pieza, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien. Pues me quedé en B5, en B5, maestro, porque si no, ahí estaba tu peón y me come. Aquí yo reviso, toco su pieza de ella y yo reviso que en un determinado momento mi caballo corre peligro porque el alfil está en diagonal al caballo. Entonces yo puedo decidir dejar ahí el caballo o moverlo para que no corriera peligro. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones donde es importante saber que a lo mejor lo voy a perder, pero igual a lo mejor en otro movimiento voy a ganar una mejor posición. Entonces ahí es donde yo debo decidir si lo muevo o lo dejo ahí. En este caso, Porque al final de cuentas es un deporte de estrategia, ¿no? Que el objetivo, como bien dices, es hackear al rey más que comernos las piezas. sí. Entonces en este caso yo sí voy a mover a mi caballo, que está en C7, no es cierto, a ver, sí, en C7 lo voy a mover a donde es la fila B5. B5. Pero ahí estaba mi alfil, entonces te lo comes, ¿o qué? No, entonces B4, perdón, B4. En B4 va a quedar mi caballo. Ya hice otro movimiento y donde yo le dije, yo canté la jugada y ahora Hilda va. Ya la estoy tocando y efectivamente él está en B4, aunque mi alfil está en B5. Y ahí mi caballo por el momento no corre peligro con su alfil. Pues sí, porque mi alfil me dijiste que nada más podía hacer movimientos diagonales y aunque lo tengo al ladito, el movimiento no es diagonal. Así es. Y el peón comentó que avanza hacia enfrente, pero nada más come en diagonal, ¿verdad? Come en diagonal y en la pieza más próxima, o sea, nada más un cuadro. Ah, muy bien. Bueno, pues yo para ir cerrando esta clase voy a mover otro peón porque pues ahí quiero dejar mi alfil, que no vaya a comer peligro, que no vaya a tener peligro y además, bueno, ahí que podamos seguir avanzando. Atacar, Y voy claro. a mover mi peón, el que está en mi fila, en mi columna H, en mi fila 2, y lo voy a mover a la H4, porque lo puedo mover dos casillas, ¿no? Entonces ya lo puse aquí en la H4, ya lo solté y ahí está mi peón. Perfecto. Oye, Joel, ¿y en dónde, aquí hay lugares para practicar, para torneos donde haya, puede haber esta inclusión de jugar una persona normovisual con una persona ciega, o nada más hay clubes de personas ciegas, o esto que nos decías que estabas y lo practicabas a distancia, ¿cómo funciona? Sí, aquí en la Ciudad de México, en la Biblioteca de México, que es la que se encuentra ahí en el Metro Valderas, saliendo del Metro Valderas, antes de la pandemia, bueno, de que empezara esta situación de la pandemia, estaban haciendo talleres de ajedrez. Y sí, ahí lo practicaban gente que ve con gente con discapacidad. Los ponían a jugar juntos. Pero bueno, hasta donde yo sé es el único lugar así donde se estaba practicando. Y bueno, yo donde más lo he practicado ahorita por WhatsApp, hay un grupo de ajedrez. Bueno, hay más, ¿no? Pero en el que yo participo ahorita es uno que se juega a nivel internacional con gente de Italia, Francia, Argentina, españoles, pero bueno, el grupo es por WhatsApp y se juega ya sea por Skype o también por el mismo WhatsApp, dependiendo cómo se acuerde la partida. Es por donde últimamente lo hemos estado jugando. Digo, yo practico ahorita no mucho porque
no entiendo mucho el italiano, aunque hay árbitros que traducen, pero sí me cuesta un poquito más de trabajo por lo del idioma. Ay, no, a mí no me Pero, invitan. No. Oye, pero pero sí, ¿cómo juegan por WhatsApp? O sea, ¿cómo funciona? Dinos un poquito cómo funciona. Porque además creen que las redes o que estos medios no están aptos para las personas con discapacidad y en particular para las personas con discapacidad visual. Y wow, qué sorprendente, ¿no? A ver, sí, explícanos tantito. sí, bueno, pues se juega pues algo parecido así como ahorita lo estamos haciendo. Bueno, cada quien estaría en su casa o en el espacio donde estén con su tablero. Y así como ahorita lo hicimos de estar cantando las jugadas, se dicen las jugadas, el jugador pues que está al otro lado realiza la jugada que uno dice en su tablero y a la vez cuando esa persona también dice su jugada, yo en mi tablero hago el movimiento para así seguir, ir llevando la misma, se puede decir, dinámica y que los dos tengamos las jugadas en los tableros. Y claro, el árbitro pues también tiene que estar pendiente con su tablero para ir revisando las jugadas y en un determinado momento que se hagan jugadas ilegales, pues el árbitro también lo pueda decir, ¿no? Y que a lo mejor yo te diga, ay, es que moví este peón y a la mera hora ya no me acuerdo y ya no te digo que lo moví y eso el árbitro lo identifica, ¿no? Ok, qué interesante. Se Pues, juega y bueno, también existen pues material digital donde ya podemos también leer pues libros o estos reglamentos, pero ya también está la información digital. oye, pues qué sensacional. Oye, Nayeli, ¿tenemos preguntas, comentarios al respecto? Digo, porque a mí ya se me imaginan como más de estrategia, ya nos quedó muy claro de cómo se mueve cada pieza, pero pero bueno, ya una clase mucho más avanzada de cuáles son los movimientos más estratégicos y más convenientes, eso tendría que ser en otro, porque ahorita no nos va a dar tiempo, Sí, sí. pero pues léenos las preguntas, respuestas, comentarios, dudas, por favor. Sí, claro. Omar López nos dice, excelente día, saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Estamos iniciando un proyecto de golbol para personas con discapacidad visual y programando el ajedrez posteriormente. Felicitaciones por esta iniciativa de compartir actividades para personas con alguna discapacidad. Bueno, se adelantaron un poquito esta pregunta, pero Antonio Vargas nos preguntaba que cómo se realizaban los partidos de ajedrez a distancia y con quiénes jugaba Joel. Ya lo comentaron que juega por WhatsApp y tienen su tablero cada quien, ¿no? Espero que le haya quedado clara su duda. También nos comenta, ¿no es feminista que la reina tiene total movilidad y el rey solo puede avanzar una casilla a la vez? Bueno, pero podríamos decir ahí al respecto. ¿Qué opinas, Hilda? Porque, ¿qué podríamos decir al respecto? Suena feminista. No, pues que las mujeres tenemos libertad de movimiento. No, pero fíjate qué contradicción. Porque pero aún así no tenemos el mismo valor, o sea, sí, libertad de y socialmente es lo mismo, ¿no? O sea, moviditas para la cocina, pero solo en la cocina, ¿no? A eso voy. La movilidad que tiene la reina y todas las piezas en el ajedrez, pero en particular la reina, es para todos lados con la finalidad y el objetivo de cuidar al rey. O sea, al final de cuentas, nos están poniendo sumisas y defensoras de, ¿no? Entonces, no hablemos de esas cosas. Sí, no entremos a esos debates. No, porque vamos. No, además yo no sabía, o sea, yo pensé, de verdad, toda mi vida creí, porque bueno, es cierto esto que hemos comentado, que yo no sé, y no me he dado el tiempo hasta ahorita que estamos en pandemia y de repente, pues poco, ¿verdad? Pero me involucro con esto y yo siempre pensé que la pieza más valiosa era la reina. Pues así como nos dicen en la casa, eres la más valiosa, pues pues porque hacemos todo, ¿no? Y además trabajamos. Pero yo quisiera comentar y agregar a esto que, por ejemplo, a mí me llamó mucho el ajedrez, me llamó mucho la atención después de leer un libro que se llamó El Super 8, no sé si alguien lo leyó,
pero esto que comentaba Joel, que el ajedrez está presente en todos los medios y también en cuestiones digitales, por ejemplo, pues también hay libros que comentan sobre los mitos y las historias macabras alrededor del ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que también hay películas, no me ha tocado ver, pero sí creo que en todos los contextos el ajedrez resulta ser siempre todo un enigma y un aspecto muy interesante, ¿no? Con muchos secretos ocultos. Exacto, sus estrategias son muy ocultas y yo creo que hay mucho más de lo que se puede ver en un simple tablero y en unas simples piezas y parecieran simples, pero bueno, Nayeli, has provocado una gran polémica porque sigo pensando público que pregunta. y ahora tenemos que darle jaque mate, bueno, es un decía la reina, pero hay que poner al rey a que ya se mueva tantito y nos cuide, ¿no? No, dale, Nayeli, porque estamos a menos de 5 minutos y no vamos a acabar. Y luego Hilde y yo aquí hablando de esto, está difícil. De esto feminista. Diego Jiménez nos dice, hola, buenos días, felicitaciones, profesora Alejandrina, por estos extraordinarios invitados. Gracias, profesor Joel y licenciada Hilda. Angélica Arana dice, ¿dónde puedo acercarme para aprender a jugar ajedrez en esta modalidad? Pues ahorita en tiempos de pandemia, únicamente en grupos que hay para personas ciegas, por ejemplo, a través de Facebook o de WhatsApp. En la página de la ONCE y de IPSA están, como bien decía Joel, los reglamentos digitalizados. Y también en la página de la ONCE hay un manual para poner todas estas jugadas que Joel nos mencionaba. Cómo se escriben en braille. Entonces, pues tendríamos que ver cuáles son todas las condiciones de la persona que está preguntando, si es una persona ciega, si es una persona visual. Claro, porque IPSA es la Federación Internacional que rige todos los deportes para la discapacidad visual. Exacto. Y lo primerito que yo invitaría antes de aprender a jugar, pues es que se animen a adaptar su teclado, su tablero, perdón. Tablero, Hilda. Yo sé que tú te la vives en tu teclado, pero este es un tablero. Sí, es mi teclado de la computadora. Pero yo creo que empezando por ahí, y como bien nos comentaba aquí el profe, todas las reglas son las mismas para el ajedrez, digamos, son pocas las adecuaciones. Entonces, teniendo un tablero con adaptaciones, ya podríamos como saber cuáles son los retos que tenemos que conocer para que en esta convivencia con personas con y sin discapacidad podamos tener pues un desempeño del juego efectivo para unos y otros, ¿no? Así es. Vean cómo en este juego de ajedrez en la vida diaria, Hilda domina, va, viene, regresa, pero pues el único que nos manda es Joel, es el rey, al que hay que... Pues aquí está el rey. Así es que, Sí. no sé, Joel, ¿tenemos más preguntas, comentarios, Nayeli, o para pasar con Joel? Bueno, teníamos otra, pero ya lo contestó Hilda, que nos comentaba igual Antonio Vargas, que decía, hay material accesible para personas ciegas puedan aprender ajedrez y que sí había torneos de ajedrez para personas ciegas. Sí, a nivel, hay mundiales, ¿verdad? Aquí en México, ajá, bueno, Sí, si tú coméntalo. Sí, de hecho, hace 2 años, en noviembre, fue el Panamericano en Costa Rica, creo, me parece. Pero sí, o sea, también se juega a nivel mundial. Hay mundiales, panamericanos, aquí en México han hecho muy pocos torneos. Prácticamente son asociaciones que por sus aniversarios, porque celebran algo, han hecho algún torneo. Apenas como que empieza a practicarse un poquito más, pero no, realmente es muy poco lo que se ha hecho aquí en México por el ajedrez. Pero justo eso es interesante y por eso nos encantó la invitación por parte de Deporte Adaptado UNAM, porque es un deporte que aquí en México no está federado, en particular para personas ciegas, ¿no?
y que los torneos y las iniciativas que se dan pues es desde la misma población y no han logrado tener ese impacto como para que pues tengamos como más presencia como país, ¿no? No tenemos como país esa presencia a nivel internacional, aunque sí hay muchas personas que lo practican, pero no, finalmente no son tantas. El deporte no ha llegado a tener tanta popularidad como el fútbol para los ciegos o el golbol, ¿no? Entonces, claro, porque fíjate que increíblemente es un deporte que empieza su primera Olimpiada por equipos desde 1961, ¿no? Y va avanzando y hay competiciones de campeonatos mundiales femeninos, no sé si sigan todos los femeninos, y también campeonatos de Europa individual o copas del mundo, o sea, suena extraño que en México no lo estamos desarrollando, yo quiero que sea un parteaguas ahorita para esta promoción. Y esperemos que sí surjan más personas interesadas para que se vaya un poco más practicando. Claro. Y conociendo, porque además es todo un reto, y es todo un reto desde justo lo que platicábamos de adaptar el tablero. La gente piensa que es muy costoso y por eso yo quise hacer estas recomendaciones, porque pues nosotros ahorita sí tenemos aquí la fortuna gracias a que el profe viajó al otro lado del charco y se trajo este tablero. Pero antes eran tableros que adaptábamos con imanes o con velcro o con alguna otra estrategia que como familia ahora que estamos en casa podemos descubrir. Entonces, claro, esa sería como la mayor invitación, ¿no? Y qué bueno también comentarles justo que están los materiales en línea, que ustedes pueden buscar manuales, que sí hay, tanto en la página de IPSA como en la página de la ONCE. Y bueno, nosotros somos parte de la Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y nosotros como equipo, junto con otras personas, tenemos una consultoría que pronto tendrá su página y ahí tendremos también a disposición algunos materiales digitales para que la gente pueda conocer, pues, digamos, deportes, disciplinas como esta, como el ajedrez, que aunque la gente lo conoce y sabe de su existencia, no es lo suficientemente. No es lo suficiente. Oye, Hilda, perdóname, pero ya sabes cómo es cuestión del tiempo. Y entonces te dije que no iba a hablar para no quitar el tiempo, pero ya. Exacto. Pero bueno, vamos a compartir nuestras redes mientras se despide con una frase nuestro especialista Joel y con una frase nuestra invitada Hilda, por favor. Bueno, pues yo lo único que podría decir es de que la gente se interese y se anime a practicar el ajedrez porque es parte de la vida. Yo creo que el ajedrez nos ayuda a desempeñarnos en la vida por buenos caminos. Gracias, Joel. Fue un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Hilda. Pues que siempre vale la pena intentarlo, siempre vale la pena arriesgarse, ¿no? A veces tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos o a lo que pensamos que es difícil. Por ejemplo, yo siempre he pensado que el ajedrez es muy difícil. Pero es época de nuevos retos. Así es que les compartimos nuestras redes. Muchas gracias, Hilda. De verdad es un placer hoy tenerte como pues como atleta del ajedrez, aprendiz. Aquí del profe. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nos tenemos que retirar. Los invitamos a participar la siguiente semana, que no va a ser menos interesante. Que tengan excelente día. Muchas gracias a nuestra audiencia y a nuestros seguidores, a nuestras autoridades. Que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.